Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo del mundo de la Fórmula 1. Hoy nos metemos de lleno en una dinámica, que está dando mucho que hablar, basándonos en una discusión experta reciente que hemos analizado. Hola, ¿qué tal? Sí, una dinámica muy interesante en la parrilla. El tema central es, bueno, es intrigante. Puede ser que Max Verstappen, aunque matemáticamente sus opciones al título sean remotas, esté realmente metiendo, digamos, el miedo en el cuerpo a todo el equipo McLaren. Exacto. Y sobre todo, cómo lo están manejando Lando Norris y Oscar Piastri. Esa presión que parece haber surgido casi de la nada. Nuestra misión hoy es justamente desentrañar este análisis, entender qué hay detrás de la racha reciente de Verstappen, mirar con lupa la situación dentro de McLaren y pensar juntos qué podría significar todo esto para el campeonato. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Precisamente, la pregunta clave es si esa percepción de que Verstappen tiene a McLaren temblando, como sugiere el análisis, es solo una sensación o si hay algo más profundo, ¿no? Veremos los números, sí, pero también el factor psicológico, el rendimiento puro y las decisiones bajo presión que a menudo cuentan tanto o más que la aritmética. Arranquemos por ahí entonces, por esa idea de que Verstappen está generando nerviosismo en Woking. El análisis es muy gráfico, Habla de 113 personas concretas en la sede de McLaren sintiendo esa presión. Sí, lo menciona específicamente. Y todo esto, insistimos, cuando las matemáticas dicen que es francamente improbable que Verstappen pueda llevarse el título. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Bueno, es fascinante observar cómo ciertos deportistas de élite, figuras excepcionales, parecen capaces de desafiar la lógica y las probabilidades. Los puntos son los puntos, claro, y la diferencia es considerable. Ajá. Sin embargo, la inercia positiva de un piloto en racha, la demostración constante de velocidad y, sobre todo, la presión psicológica que eso ejerce sobre los rivales, son elementos intangibles, ¿sabes? No aparecen en las tablas de clasificación, pero pueden cambiar el curso de las cosas. El análisis sugiere que estamos viendo justo eso. Es que los datos recientes son, bastante elocuentes. Según esta fuente, desde el Gran Premio de Italia, algo hizo clic en Red Bull. Verstappen ha sumado 2 victorias y 2 poles consecutivas. Sí, un cambio notable. Y aquí viene el dato que realmente llama la atención. En las últimas 3 carreras, él solo, Max Verstappen, ha conseguido 68 puntos. McLaren, con sus 2 pilotos, Norris y Piastri, ha sumado 63 en ese mismo periodo. 68 contra 63. Con la mitad de coches, eso inevitablemente manda un mensaje muy fuerte. Totalmente. Y para entender la magnitud de la remontada necesaria, pongamos las cifras sobre la mesa. Quedan 199 puntos por disputarse. A ver, la distancia de Verstappen con Piastri es de 69 puntos y con Norris de 44. 44. No es tanto con Norris. No tanto con Norris, pero sí con Piastri. El análisis incluso juega con un escenario extremo, casi un divertimiento matemático, ¿no? Si Verstappen ganase absolutamente todo lo que queda, incluyendo las carreras sprint. Todo. Y Piastri lograse una secuencia muy específica de resultados, un segundo puesto, 6 terceros y 2 segundos en sprint, bueno, Verstappen podría teóricamente ser campeón. La propia fuente lo describe como una fumada, o sea, una posibilidad remotísima, casi absurda. Es una fumada, sí. Pero es útil para ilustrar el punto central. La presión es real. No se trata tanto de si Verstappen puede ganar el título, sino del efecto que tiene su rendimiento actual. Exacto. Si él sigue ganando o estando consistentemente delante y en McLaren sufren algún abandono o un cero que les reste puntos clave, ahí es donde el análisis afirma que les tiemblan las canillas. Y hay una lectura interesante. Verstappen, sabiendo que la remontada es casi imposible, probablemente esté disfrutando como nunca esta situación, consciente del impacto psicológico que tienen sus rivales. Es una forma de competir incluso sin la corona en juego, ¿no? Absolutamente. Y ahora bien, es crucial dirigir la mirada hacia McLaren, porque el análisis dedica una parte importante a lo que está ocurriendo allí. Señala errores recientes de Oscar Piastri. Sí, los menciona. Ese choque en clasificación que le comprometió la salida, una partida adelantada en otra ocasión, un incidente en carrera intentando remontar con neumáticos fríos. La perspectiva del análisis es que son fallos que pueden suceder, errores casi comprensibles, digamos.
Entiendo. En el fragor de la batalla por un título y con la presión aumentando, especialmente para un piloto relativamente joven en esta posición. Hasta cierto punto se consideran asumibles. Vale, errores de juventud, depresión, pero asumibles. Algo así. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el tono del análisis cambia bastante al hablar de Lando Norris. La crítica hacia él es más notable. Sí, se nota un cambio de tono. La sensación que transmite la fuente es que Norris, quizá el líder natural del equipo por experiencia, no ha estado a la altura en momentos clave recientemente, dejando escapar oportunidades valiosas. Oportunidades perdidas. Se apunta al sábado de clasificación, donde tras el accidente de Piastri, se sugiere que Norris quizá pecó de sobreconducción, de querer extraer más de la cuenta en lugar de asegurar una buena posición, algo que parecía tener al alcance. Querer demasiado, quizás. Y luego, el domingo, su carrera es calificada directamente como gris. Gris. Dura palabra. No consiguió remontar posiciones de forma significativa, a pesar de contar, teóricamente, con uno de los coches más rápidos de la parrilla. Esa falta de progreso es lo que parece preocupar al análisis. Y esto inevitablemente abre un debate sobre la estrategia de McLaren, un punto que el análisis aborda directamente. Si estás fuera de tu posición natural en parrilla, como le ocurrió a Norris, ¿por qué no arriesgar? Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar una estrategia alternativa como montar neumáticos duros de inicio y buscar una ventana de parada completamente diferente? El análisis se pregunta si hubo un exceso de conservadurismo. O miedo, quizás. O quizás, y esto es más especulativo, claro, un temor a que Piastri, que venía por detrás, pudiera superarle si la apuesta estratégica salía mal. Se percibe una frustración en la fuente por no ver a McLaren maximizar sus opciones, sobre todo pensando en mantener viva la emoción del campeonato. Claro, quieren un mundial apretado. Hay que introducir un matiz técnico que el propio análisis considera. Es posible que el coche de McLaren sea particularmente sensible al rodar en tráfico, al llamado aire sucio. Eso podría explicar en parte las dificultades de Norris para adelantar. Podría ser una explicación técnica, sí. Sin embargo, incluso teniendo eso en cuenta, el mensaje del análisis es claro. Se espera más audacia estratégica del equipo y una mayor agresividad, un instinto asesino por parte de Norris al volante. Ajá. Esto plantea una pregunta importante y quizás incómoda. ¿Está Norris mostrando la fortaleza mental y la determinación necesarias para capitalizar cuando la presión es máxima? ¿O le está pesando la situación? Buena pregunta. Tiene ese temple. Y todo esto desemboca en una reflexión casi de índole moral que plantea la fuente. Una reflexión interesante. Sí, muy interesante. ¿Sería justo que el campeonato lo ganase Piastri o Norris este año, dado el nivel estratosférico de pilotaje que está exhibiendo Verstappen carrera tras carrera? Es una pregunta compleja, sí. Y para abordarla, el análisis recurre a una distinción conceptual muy interesante, atribuida a un conocido entrenador de fútbol español, Benito Floro. Ah, sí, lo recuerdo. Él solía decir que en el deporte de alta competición, más que hablar de justo o injusto, deberíamos hablar de merecido o inmerecido. Y creo que esa óptica ayuda a entender mejor la situación actual de la F1. ¿Merecido o inmerecido? A ver, explícalo. Si aplicamos el criterio de la justicia, entendido como el cumplimiento de las reglas y el rendimiento global, el análisis concluye que sí, sería justo que un piloto de McLaren se llevara el título. ¿Vale? Presumiblemente, han tenido el coche más competitivo en el cómputo global de la temporada. No ha habido escándalos de trampas ni sanciones determinantes que alteren el resultado. Han estado ahí, luchando y sumando puntos. Y si terminan arriba, será porque las reglas y el rendimiento del conjunto, coche-equipo, así lo determinan. Es justo según las reglas del juego. Entendido. Por puntos, por coche, por reglas, justo. Pero, y aquí viene el giro, si cambiamos la lente y nos preguntamos por el merecimiento, entendido como la pura excelencia individual al volante, la calidad intrínseca de la conducción, allí el análisis se inclina claramente por Verstappen. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? ¿Sí? Sugiere que, por pilotaje puro, él merecería un reconocimiento especial, algo así como el volante de oro de la temporada. Recuerda, por ejemplo, que acumula más pole positions que los dos pilotos de McLaren juntos,
Es una valoración basada en la habilidad individual percibida. Claro, Verstappen ha estado espectacular en muchas clasificaciones. Totalmente. Y esto nos lleva a una tensión inherente a la Fórmula 1 que el análisis subraya. Por un lado, puede sentirse como una injusticia, en el sentido popular del término, que no siempre gana el piloto que demuestra ser individualmente el más brillante o espectacular. Sí, a veces frustra un poco. Pero por otro lado, también se admite que un dominio absoluto y predecible por parte de un solo piloto podría restar interés al campeonato. El análisis enfatiza que los aficionados van a los circuitos a ver pilotos, a conectar con su talento y su carisma, no solo admirar la obra de los ingenieros. La gente quiere ver lucha, ¿no? Exacto. Sin embargo, al final del día, el reglamento es claro. Los puntos mandan, y si McLaren suma más, su campeón será justo, aunque otros puedan debatir sobre el merecimiento. Entonces, ¿qué panorama nos deja todo esto de cara al final de temporada? El análisis llega a una conclusión llamativa. Verstappen, aún sin ser un contendiente matemático real por el título, se está erigiendo en el juez invitado por decreto de la lucha interna que se anticipa en McLaren. El juez. Buena definición. Su presencia y rendimiento podrían ser decisivos en cómo se resuelve la batalla entre Norris y Piastri. Exacto. Pensemos en el escenario que muchos anticipan o desean, que Norris y Piastri empiecen a tener roces más serios en pista, a darse, como se dice coloquialmente. Uf, chispas en McLaren. Si Verstappen se mantiene en su nivel actual, metiéndose consistentemente entre ellos, robándoles puntos cruciales a uno u otro, la situación para la cúpula de McLaren se vuelve extremadamente delicada. Muy complicada. El análisis especula abiertamente con la posibilidad de que el equipo tenga que intervenir de forma directa para evitar una catástrofe, para no repetir errores del pasado como la famosa temporada 2007. Ah, claro, Hamilton y Alonso. Exacto, donde una lucha interna les costó el título. Podrían verse obligados a imponer órdenes de equipo. Órdenes de equipo. Siempre polémico. Desarrollemos esa idea. Imaginemos, por ejemplo, un abandono de Lando Norris en una de las próximas carreras. La diferencia de puntos respecto a Piastri podría aumentar significativamente. Se abriría un hueco importante. En ese contexto, el análisis sugiere que McLaren podría haberse tentado o incluso forzado por la lógica de los puntos a designar a Piastri como su soldado principal, el piloto sobre el que apostar todo para asegurar el campeonato. Una decisión dura, pero lógica desde el punto de vista del equipo. Sería una decisión difícil, sí, pero quizá necesaria. Y aquí viene la paradoja. La presión ejercida por Verstappen podría, indirectamente, impedir una guerra total entre compañeros de equipo. ¿Cómo? A ver. Si obliga a McLaren a tomar partido antes para asegurar el bien mayor del título frente a esa amenaza externa que representa Max. Ah, entiendo. Verstappen sin quererlo forzaría a McLaren a elegir un caballo ganador antes de que se peleen entre ellos. Podría ser. Es una dinámica fascinante, la verdad. ¿Qué demonios han encontrado en Red Bull? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Se menciona que circulaban teorías específicas sobre alguna mejora técnica, pero el análisis las descarta o minimiza. Lo que sí afirma con rotundidad es que algo fundamental cambió en el rendimiento del coche desde Italia. Un salto cualitativo importante. Ese salto cualitativo, esa capacidad recuperada para luchar por poles y victorias de forma tan consistente, no se ve como una evolución normal a estas alturas del campeonato. Hay un elemento de sorpresa, casi de misterio. Sí, no parece una mejora gradual, parece algo más. Y por eso, todas las miradas, según el análisis, están puestas en el próximo Gran Premio de Singapur. Es el test definitivo. Singapur, sí. Un circuito muy diferente. Un circuito urbano, ratonero, de altísima carga aerodinámica, radicalmente opuesto a pistas de alta velocidad como Bakú o Monza, donde Red Bull también mostró fortaleza recientemente. Exacto, el polo opuesto. Si Verstappen y su Red Bull demuestran ser competitivos también allí, en un terreno que teóricamente debería ser menos favorable para las características que se le presuponían al coche, entonces la predicción del análisis es clara. Van a temblar piernas en Woking, de verdad. Ahí sí que sería la confirmación. Sería la confirmación definitiva de que la amenaza de Verstappen es real y presente en todo tipo de circuitos, y la presión sobre McLaren se multiplicaría exponencialmente. Sin duda, Singapur va a ser clave. Hagamos una recapitulación rápida de lo que hemos desgranado. Partimos de cómo la sorprendente racha de Verstappen está generando una presión inesperada y muy real sobre McLaren a pesar de las distancias en puntos.
Ajá. Music sembró las dudas que plantea el análisis sobre la gestión de la presión por parte de Lando Norris, tanto en clasificación como en carrera, y las preguntas sobre la audacia estratégica del equipo. Sí, la crítica a Norris y a la estrategia. Profundizamos en esa interesante dualidad entre un campeón justo, por puntos y reglamento, y uno merecido, por pilotaje individual, una tensión clásica en la F1. Justo versus merecido. Sí. Y finalmente, hemos visto cómo Verstappen, sin ser favorito al título, podría actuar como juez de la contienda interna en McLaren. Todo ello envuelto en el misterio del resurgir de Red Bull. Singapur se perfila como el gran termómetro. Que es formidable. ¿Cuál sería entonces? Tal vez el desafío más grande y el que más nos dirá sobre la madurez del equipo sea cómo gestionan la dinámica interna entre sus dos pilotos, Norris y Piastri, bajo esta nueva e intensificada presión. Claro, la gestión interna. ¿Será esta situación, provocada por el resurgir inesperado de Verstappen, una oportunidad para que McLaren demuestre que ha aprendido de errores históricos como el de 2007 y que puede manejar una lucha fratricida por el título? ¿O, por el contrario, volverán a tropezar en esa piedra? Esa es una gran pregunta para cerrar. Será, sin duda, uno de los grandes focos de atención en las carreras que quedan. Habrá que estar muy atentos.